En la sala luminosa de la mansión, la niña calva por el tratamiento sonríe dulcemente mientras la empleada le ofrece un pequeño trozo de pastel. Pero en los ojos de la mujer brillan unas lágrimas imposibles de ocultar. ¿Acaso detrás de la sonrisa de la niña se esconde un dolor y un secreto que nadie conoce? Desde la puerta, el millonario observa en silencio. Conmovido, ¿cómo podía ser que quien hacía sonreír más a su hija no fuera él, sino aquella mujer sencilla? Lo que estaba a punto de descubrir haría tambalear su orgullo y revelaría el verdadero significado de la palabra familia. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mansión de don Ricardo en Sevilla permanecía en silencio. Aunque fuera de sus muros, la ciudad vibraba con luces y guitarras de la feria de abril. El aire traía olor a azahar y a churros recién hechos. Pero dentro de la casa no había risas ni música. En el salón principal, bajo una lámpara antigua de cristal, se conservaba la foto de una mujer embarazada que sonreía con dulzura. Era la esposa que Ricardo había perdido hacía años. Y cada noche, esa imagen le recordaba que la vida ya le había arrebatado demasiado. Ricardo llevaba días entrando y saliendo del hospital universitario, con la misma expresión dura en el rostro. Era un hombre que había levantado un imperio empresarial a base de horas y disciplina. Pero ahora sus ojos mostraban un cansancio que ni el dinero podía disimular. Esa tarde, los médicos le hablaron con voces bajas y miradas serias. La niña, Isa, su única hija, tenía un cáncer que avanzaba sin freno. Habían intentado varios tratamientos, pero la enfermedad no respondía. El diagnóstico era devastador. Pocos meses de vida, quizá menos. Volvió a la mansión con el corazón en pedazos. Isa lo esperaba en la sala pequeña, rodeada de lápices de colores. La niña, apenas de 6 años, dibujaba flores en un papel arrugado. Sus manos eran finas, sus brazos delgados, pero en sus ojos brillaba una ternura que contrastaba con su cuerpo debilitado. A su lado estaba Amara, la mujer que había trabajado en la casa desde que Isa era un bebé. En principio fue contratada para limpiar y cocinar, pero con los años se convirtió en mucho más. La que la vestía cada mañana, la que calmaba sus miedos por la noche, la que le inventaba canciones cuando la fiebre la mantenía despierta. Ricardo se quedó en el umbral sin hablar. Observó cómo Isa se inclinaba sobre el papel y cómo Amara le acariciaba el cabello con un gesto natural, casi maternal. Hubo un momento de silencio, solo roto por los pájaros del patio y el roce de los lápices. Isa levantó la vista y preguntó con voz tímida si algún día podría ir a la feria con sus amigas, como las niñas que veía en los anuncios. Nadie respondió de inmediato. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Amara apretó suavemente la mano de la niña. Las paredes del hospital se habían convertido en su segunda casa. Entre pasillos blancos y olor a desinfectante, Ricardo escuchaba el sonido constante de las máquinas de monitoreo. Allí pasaba horas leyendo cuentos en voz baja, aunque su mente estuviera llena de preocupaciones. A veces fingía que todo iba bien, que pronto Isa volvería a correr por el jardín. Pero dentro sabía la verdad. Se quedaban sin tiempo. El médico jefe lo recibió en un despacho lleno de carpetas. Con palabras medidas le explicó que ya no había más terapias disponibles. El silencio posterior fue insoportable. El reloj de pared marcaba los segundos como martillazos. Ricardo salió del hospital caminando despacio, con la sensación de que el mundo seguía su curso mientras el suyo se desmoronaba. Aquella noche, la mansión parecía más grande y fría que nunca. Ricardo entró en el salón, encendió solo una lámpara y se quedó frente a la foto de su esposa. Pensó en todo lo que no había vivido con ella por culpa de los negocios, en las ausencias que ahora pesaban como piedras. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, tratando de contenerse.
Detrás de él, los pasillos oscuros recordaban la soledad de un hogar sin risas infantiles. Afuera, la ciudad celebraba, pero adentro solo quedaba la certeza de que estaba a punto de perder lo único que le quedaba. Esa noche, Ricardo contempló la foto de su esposa y pensó, ¿voy a perder también a Isa? En la habitación del hospital, Isa sonrió débilmente y dijo algo que heló a todos. Quiero una fiesta de cumpleaños, aunque sea la última. Las enfermeras se miraron en silencio, y Amara intentó disimular la emoción acariciándole la frente. La niña, con la voz cansada, recordó que nunca había tenido una fiesta como las que veía en los patios de la escuela. No quería regalos caros ni viajes, solo globos, música y un vestido bonito. Ricardo tragó saliva y le preguntó con ternura por qué le hacía tanta ilusión. Isa, con la inocencia intacta, respondió que quería bailar con sus amigas y soplar velas como cualquier otra niña de 6 años. La petición cambió algo en el ambiente. Ricardo, que hasta entonces había estado hundido en informes médicos y tratamientos, se sintió por primera vez frente a un deseo sencillo, humano, imposible de negar. Esa misma tarde empezó a llamar a contactos, a pedir favores, a suplicar a los médicos un permiso especial. No era un banquete de lujo ni una celebración multitudinaria. Se trataba de un día que Isa pudiera recordar, aunque quedara poco tiempo. Los días previos fueron una mezcla de nervios y ternura. En la casa, Amara recortaba coronas de cartón, inflaba globos morados y preparaba un pastel sencillo con sus propias manos. El olor a vainilla se extendía por la cocina del hospital, donde una enfermera amiga le permitió hornear. Ricardo se ocupó de lo demás. Habló con los padres de las compañeras de clase de Isa, organizó un pequeño espacio en una sala amplia del hospital y contrató a un violinista que aceptó tocar gratis. El día señalado, la sala estaba transformada. Había serpentinas en tonos lilas, mesas con zumos y bocadillos, y un gran cartel de feliz cumpleaños, Isa, pintado por los niños del colegio. Isa llegó en silla de ruedas, vestida con un sencillo vestido rosa, que Amara había cosido con retales guardados desde hacía años. Su cabeza, marcada por la quimioterapia, brillaba bajo la corona de cartón que le colocaron con cuidado. La niña miró todo a su alrededor con ojos abiertos de sorpresa. Y por primera vez en semanas, su sonrisa fue amplia y sincera. La música sonaba suave, los niños corrían alrededor, y las enfermeras repartían pastel en platos de plástico. Ricardo observaba desde un rincón, con el corazón lleno de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Nunca había imaginado que una celebración tan modesta pudiera significar tanto. Veía cómo su hija reía al recibir un dibujo, cómo aplaudía tímidamente al escuchar el violín. Amara se mantenía siempre cerca, ofreciéndole agua, ajustando la manta en sus piernas, secando una gota de nata que quedó en la barbilla de la niña. Los demás la trataban como si fuera parte de la familia, no una empleada. Ella reía con los niños, ayudaba a repartir bocadillos y, de vez en cuando, miraba a Isa con una mezcla de ternura y miedo. Sabía que aquel día era un regalo, pero también un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. Cuando la fiesta comenzaba a apagarse y los niños ya habían soplado serpentinas por todas partes, Isa apoyó la cabeza en el hombro de Amara. La música bajó de volumen, y las conversaciones se hicieron más suaves. Fue entonces cuando la niña, con voz casi inaudible, hizo la pregunta que nadie esperaba. Se inclinó hacia Amara, mirándola directo a los ojos y dijo, «Mami, ¿voy a vivir?» El silencio fue absoluto. Hasta las risas lejanas parecieron detenerse. Amara sintió un nudo en la garganta, un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Quiso decirle que sí, que todo estaría bien, pero no podía mentirle. Con lágrimas contenidas tomó la pequeña mano de Isa y la apretó con fuerza.
Amara aprieta su mano con lágrimas contenidas y responde: «Estoy aquí contigo». Ricardo escucha desde la puerta. Esa misma noche, Amara no pudo dormir. La voz de Isa seguía repitiéndose en su mente. En la cocina silenciosa de la mansión, encendió la vieja cafetera y se sentó frente al portátil que llevaba años guardado en un cajón. Afuera, Sevilla dormía bajo un cielo de primavera, y el aroma del azahar se colaba por la ventana abierta. Pero en el interior de la casa, la única música era el zumbido del ordenador y el murmullo de su respiración entrecortada. Abrió el navegador y comenzó a buscar con dedos temblorosos. Tecleó: «Nuevos tratamientos cáncer infantil. Ensayos clínicos Sevilla. Trasplante hígado donante vivo». Las páginas se multiplicaban en la pantalla, algunas llenas de testimonios esperanzadores, otras de datos fríos y crueles. Amara leía con avidez, como si en cada párrafo pudiera aparecer el milagro que tanto necesitaba. Recordó a su hermana pequeña, la que había enfermado cuando ambas eran niñas, y que nunca tuvo la oportunidad de curarse. Esa herida, enterrada durante años, volvió a sangrar en silencio. Isa no sería otra pérdida. No mientras ella pudiera hacer algo. A la mañana siguiente, después de dejar a Isa dormida tras una sesión agotadora en el hospital, Amara tomó una decisión arriesgada. No avisó a Ricardo. Caminó por las calles empedradas de Sevilla hasta una clínica discreta en el centro, una de esas que no salen en anuncios, pero que todo el mundo sabe que hacen pruebas rápidas. Pidió una cita urgente, casi suplicando. El médico de guardia, un hombre canoso de bata blanca, la recibió con gesto de sorpresa. Amara le explicó que quería hacerse un test de compatibilidad para donación parcial de hígado. No mencionó el nombre de la niña al principio, solo dijo: «Es para alguien muy especial. Alguien que no puedo perder». El doctor accedió, aunque le recordó que los resultados podían tardar algunos días. Le extrajeron sangre mientras ella apretaba los puños y rezaba en silencio. Al salir de la clínica, el sol brillaba sobre la Giralda, y los turistas paseaban con helados en mano. Ella, en cambio, caminaba con un sobre de citas en el bolso, y el corazón acelerado. Cada hora de espera sería una eternidad. Los días siguientes fueron un tormento. Amara seguía con su rutina: preparar las comidas, acompañar a Isa en el hospital, lavar ropa, limpiar habitaciones. Pero su mente no estaba allí. Cada vez que el teléfono vibraba, su pulso se disparaba. Cada vez que veía a Isa quedarse dormida más pálida que el día anterior, sentía un dolor punzante en el pecho. Por fin, una mañana, sonó la llamada. La voz de la recepcionista fue breve: «Señora Jiménez, puede pasar a recoger los resultados». Amara salió temprano, sin dar explicaciones a Ricardo. Llegó a la clínica con las manos frías. Recogió el sobre blanco y lo abrió con dedos temblorosos. Las cifras y palabras médicas le parecían un idioma extraño. Pero pronto apareció el doctor, que se lo explicó despacio. Su voz, serena pero cargada de sorpresa, le dijo: «Es usted un caso rarísimo. Es totalmente compatible con la niña». Amara se quedó helada. Sintió que el aire le faltaba, que las lágrimas le subían sin control. El médico insistió: coincidencia en grupo sanguíneo, enzimas, marcadores genéticos. Todo. Era como si la vida le estuviera devolviendo la oportunidad que le había negado con su hermana. Por primera vez en semanas, la esperanza se coló en su corazón. De regreso a la mansión, el cielo de Sevilla estaba cubierto de nubes. En su habitación, Amara guardó cuidadosamente el sobre en el cajón de la mesita de noche. Se sentó en el borde de la cama y, mirando una foto de Isa que tenía enmarcada, susurró con voz temblorosa: «No voy a dejarte ir, Isa. Aunque me cueste la vida». Amara guarda los papeles en un cajón y murmura: «No voy a dejarte ir, Isa.
Aunque me cueste la vida. Ricardo encontró a Amara en la cocina con un sobre blanco en sus manos. Y lo que leyó dentro le heló la sangre. Era una tarde gris en Sevilla. Las nubes cubrían el cielo y la luz que entraba por los ventanales hacía que la mansión pareciera más fría de lo habitual. El eco de las pisadas de Ricardo resonó por los pasillos hasta llegar al corazón de la casa. Allí, en la mesa de la cocina, Amara sostenía ese sobre como si fuera un tesoro o una condena. Había pasado menos de una semana desde la fiesta de cumpleaños en el hospital. Todavía quedaban restos de serpentinas guardados en una bolsa, y la corona de cartón que Isa había llevado seguía sobre una silla. La niña dormía más de lo habitual, cansada por los tratamientos, y en esas horas de silencio Amara había decidido no callar más. Con voz firme, aunque sus manos temblaban, extendió el sobre hacia Ricardo. «Necesitas leer esto», dijo ella. Ricardo lo abrió con gesto impaciente. Sus ojos recorrieron las cifras, los términos médicos, los resultados de laboratorio. Tardó apenas unos segundos en comprender. Y en cuanto lo hizo, el color se le borró del rostro. Levantó la vista hacia Amara, y en sus ojos oscuros apareció un destello de rabia y de miedo. «¿Cómo te atreves?», exclamó golpeando la mesa de madera con la palma abierta. «No voy a permitir que arriesgues tu vida también». El golpe hizo vibrar las tazas apiladas. Amara, sin embargo, no retrocedió. Llevaba días ensayando ese momento. Y aunque las lágrimas se agolpaban en sus ojos, no iba a dejar que el miedo la hiciera callar. «No es un capricho», Ricardo respondió con firmeza. «Isa necesita una oportunidad. Y yo puedo dársela». El despacho, a donde se trasladaron después, olía a café frío y papeles viejos. Sobre la mesa, la fotografía de la difunta esposa de Ricardo parecía observarlos, como un recordatorio silencioso de todo lo que se había perdido. Ricardo caminaba de un lado a otro con pasos nerviosos, con las manos en el cabello, como un hombre al borde del colapso. «Ya perdí a mi esposa por culpa de un parto», murmuró con voz rota. «¿Quieres que ahora pierda también a la única persona que ha estado a mi lado todos estos años?». Sus palabras eran un rugido desesperado, y en su mirada se mezclaba la furia con un dolor antiguo. Durante años había impuesto reglas estrictas. Amara era empleada, no familia. Sin embargo, esas reglas se habían desdibujado con el tiempo. Ahora estaba claro que lo que los unía no era un contrato, sino algo mucho más profundo. Amara lo escuchó en silencio. Y luego, con un hilo de voz que le salía del alma, le confesó lo que nunca había dicho en voz alta. «Cuando yo era niña, mi hermana pequeña enfermó. Mi familia era pobre. No pudimos pagar el tratamiento y la perdí. Ricardo, yo no puedo volver a pasar por eso. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Isa se apaga». Él se detuvo, con los ojos clavados en el suelo. Recordó las noches en que se quedaba en la oficina mientras su esposa esperaba sola en casa. Recordó la última conversación con ella, antes de que un parto complicado se la llevara para siempre. Recordó a Isa creciendo con más enfermeras que abrazos de padre. Y por primera vez en mucho tiempo, la culpa lo golpeó de lleno. El reloj del despacho marcó las 6 con un repique lento. Afuera, las campanas de una iglesia cercana acompañaban el sonido. Ricardo se sentó pesadamente en la silla. Se cubrió el rostro con las manos y respiró hondo, como si quisiera ocultarse de su propia vida. Amara se acercó despacio. Sus pasos apenas hicieron ruido sobre la alfombra. Se inclinó un poco hacia él y con la voz quebrada le dijo: «Ricardo, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Isa. Ella me llama mamá número 2. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos y decirle que no lo intenté?». El silencio que siguió fue brutal. Ricardo la miró, y en sus ojos oscuros había miedo, pero también reconocimiento. Por primera vez entendió que la mujer que tenía delante hablaba como madre, no como criada. Amara dio un paso más, y, conteniendo el llanto, añadió:
Entonces déjame salvar a Isa. Es mi promesa. Con Ricardo fuera de la ciudad por un viaje de negocios, Amara decidió actuar en silencio. La discusión del despacho la había dejado con el alma en vilo, pero no con dudas. Guardaba en el cajón los resultados médicos que probaban su compatibilidad. Y cada noche, al ver a Isa dormir con la muñeca apretada contra el pecho, repetía la misma frase en voz baja: «No voy a dejarte ir». Eligió una madrugada tranquila para empezar a preparar todo. En la cocina de la mansión, mientras el reloj marcaba las 3, llenó una pequeña maleta con ropa cómoda para Isa, medicinas, un par de cuadernos y colores. En otra guardó lo indispensable para ella misma. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el canto lejano de un gallo. Afuera, Sevilla aún dormía. El plan era arriesgado: viajar hasta Lisboa, donde un hospital especializado aceptaba casos como el suyo. No podía esperar la autorización de Ricardo ni de ninguna institución. Sabía que si pedía permiso, la respuesta sería un no rotundo. Por eso habló en secreto con una enfermera de confianza, la única que se mostró dispuesta a ayudar. Aquella mujer gestionó el transporte y contactó con un equipo médico portugués que había escuchado su historia. Amara le explicó a Isa que iban a hacer un viaje para ver a unos doctores diferentes, más amables y sabios, decía con una sonrisa forzada. La niña, cansada pero confiada, asintió. Mientras subían al coche que las esperaba en la puerta, Isa llevaba en brazos su osito de peluche y preguntó si volverían pronto. Amara le acarició el pelo y respondió con ternura: «Volveremos cuando estés mejor, mi vida». El trayecto fue largo. El coche cruzó campos infinitos de olivos y pueblos donde aún colgaban farolillos de la feria reciente. Isa se durmió varias veces apoyada en el hombro de Amara, que miraba por la ventana con el corazón apretado. Cada kilómetro la acercaba a la esperanza, pero también al peligro. Pensaba en Ricardo, en cómo reaccionaría al descubrir su ausencia. Sabía que la furia sería inmensa, que quizá nunca la perdonaría, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Al llegar a Lisboa, fueron recibidas discretamente por un médico de origen andaluz que trabajaba en el equipo del doctor Salim. El hospital no era grande, pero olía a limpieza y serenidad. Les asignaron una habitación sencilla, con paredes blancas y una ventana que daba a un patio con bugambillas. Isa se acomodó en la cama y pidió un vaso de leche caliente. Amara se lo dio y la arropó con cuidado. Esa noche, cuando la niña ya dormía, Amara se sentó en la mesa pequeña y escribió una carta. La dobló con manos temblorosas y la guardó bajo la almohada de Isa. Era corta, directa, escrita con lágrimas en los ojos. «Si no despierto, recuerda que mamá dijo sí». Sabía que aquella frase podría ser lo último que Isa recibiría de ella, y necesitaba que entendiera que todo había sido por amor. El amanecer trajo un silencio especial. El equipo médico llegó temprano para hacer los preparativos. Amara fue conducida a una sala distinta, donde le explicaron los riesgos una vez más. Ella escuchó con calma, sin apartar la mirada. No había miedo, solo una determinación serena. Isa, medio dormida, alcanzó a preguntar por qué tenían que separarse. Amara le besó la frente y le susurró que estaría muy cerca, que ambas despertarían juntas. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, el tiempo pareció detenerse. Amara fue acostada en una camilla fría, mientras el murmullo de voces médicas llenaba la sala. Pensó en todas las noches de cuentos, en las canciones inventadas, en las risas que Isa le había regalado a lo largo de los años. Cerró los ojos y exhaló profundamente, entregándose a la esperanza de que aquel fuera solo un paso hacia la vida. Mientras tanto, en la mansión de Sevilla, el teléfono de Ricardo comenzó a sonar insistentemente. Cuando Ricardo llegó al hospital de Lisboa, las cirugías ya habían terminado. Había tomado el primer vuelo al recibir la llamada, con el corazón desbocado y apenas una maleta de mano. El taxi lo dejó frente a un edificio blanco, sobrio, donde la brisa traía olor a mar.
Subió las escaleras casi corriendo, preguntando por Isa y por Amara. Una enfermera lo guió hasta la unidad de cuidados intensivos, y al entrar, quedó paralizado. En la habitación había 2 camas. En una, Isa dormía profundamente, con una sonda en el brazo y un osito de peluche a su lado. Su rostro, aunque pálido, tenía un color que no había mostrado en semanas. En la otra, Amara yacía inconsciente, conectada a monitores que marcaban un ritmo lento pero constante. Ricardo se acercó despacio, como si el aire mismo pesara toneladas. Se sentó entre las 2 camas. Tomó la mano de Isa y luego la de Amara. Las sostuvo juntas, sintiendo la fragilidad y la fuerza al mismo tiempo. Durante horas permaneció allí, en silencio, recordando cada gesto de Amara, cada sonrisa de su hija. Un médico apareció finalmente con expresión contenida. La operación había sido un éxito. La compatibilidad era perfecta. Y, contra todos los pronósticos, las primeras señales eran esperanzadoras. Ricardo cerró los ojos y dejó escapar un sollozo contenido. Por primera vez en muchos años, lloró sin vergüenza. Los días siguientes fueron lentos pero reveladores. Isa despertó antes que Amara. Apenas abrió los ojos, murmuró con voz débil: «Papá. ¿Y mamá número 2?» Ricardo acarició su cabello y le respondió que seguía descansando, que había dado lo mejor de sí para salvarla. La niña sonrió con una madurez que lo desarmó y pidió un trozo de pastel cuando pudiera comer sólido. Ese gesto simple devolvió la esperanza a todos los que estaban alrededor. Amara tardó un poco más en abrir los ojos. Cuando lo hizo, encontró la habitación llena de luz y a Isa de pie junto a su cama con una corona de papel en la cabeza. «Mamá número 2, estoy viva», exclamó la niña con alegría. Amara no pudo contener las lágrimas. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo. Isa la abrazó como si nunca fuera a soltarla, y en ese instante todo el dolor de los días anteriores se disolvió en ternura. La noticia comenzó a circular primero en el hospital y luego en la prensa. Titulares hablaban de la niñera que donó parte de su hígado para salvar a una niña que no era suya por sangre. Médicos de otros países comentaban el caso como ejemplo de coraje y amor. Sin embargo, Amara evitó entrevistas. Rechazó reconocimientos y repitió siempre lo mismo: «No quiero ser famosa. Solo quiero verla vivir». Un año más tarde, la mansión de Sevilla volvió a llenarse de risas. En el salón, decorado con globos de colores y guirnaldas, Isa celebraba su 7º cumpleaños. Llevaba un vestido amarillo y el cabello, que había empezado a crecer de nuevo, caía en suaves rizos. Sus amigos corrían entre las mesas, y el pastel esperaba con 7 velas encendidas. Ricardo grababa todo con una cámara mientras Amara, de pie junto a la mesa, vigilaba que todos tuvieran un trozo de tarta. Isa sopló las velas con fuerza, y después corrió hacia Amara para susurrarle: «Ahora sí voy a vivir, ¿verdad?». Ella se inclinó, tocó su frente con la de la niña, y respondió con una sonrisa cálida: «Sí, mi vida. Ahora sí, vas a vivir». Ricardo, al verlas abrazadas, bajó la cámara con los ojos humedecidos. En esa sala no había títulos, ni contratos, ni distancias. Solo una familia reconstruida por el amor y la valentía. En la repisa, junto a la foto de su esposa, reposaba enmarcada la carta que Amara había escrito antes de la cirugía. «Si no despierto, recuerda que mamá dijo sí». Para todos los que entraban en la casa, esas palabras eran la prueba de que el amor verdadero no necesita sangre ni papeles. Esa tarde, mientras el sol caía sobre Sevilla y los niños jugaban en el jardín, Ricardo entendió al fin que su vida ya no estaba marcada por pérdidas, sino por un milagro cotidiano: la risa de Isa y la presencia de Amara. Y supo que, a partir de entonces, jamás volvería a estar solo.
En el salón iluminado por velas y risas infantiles, quedó grabada una escena que parecía sencilla pero guardaba un peso inmenso. Una niña soplando velas con el cabello ya creciendo de nuevo, y dos adultos a su lado que habían aprendido que la familia no siempre se mide por la sangre. Queridos oyentes, si esta historia les ha conmovido, comenten con el número 1. Si creen que podría mejorar o tienen sugerencias, dejen un 0. Su voz también forma parte de este camino compartido. Lo que hemos visto no es solo el relato de una operación arriesgada o de un empresario que descubrió demasiado tarde las ausencias de su vida. Es la confirmación de que el amor incondicional puede cambiar destinos, que la bondad silenciosa a menudo salva más que todo el dinero del mundo, y que todos, sin importar nuestro pasado, merecemos un hogar donde ser abrazados. Igual que una lámpara encendida en una ventana guía a quien regresa de noche por caminos oscuros, un gesto de ternura puede alumbrar la vida entera de quien lo recibe. Tal vez por eso, al mirar atrás, comprendemos que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los títulos, sino en esas manos que se entrelazan para no soltarse. Que la felicidad llega cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros mismos, sino también y sobre todo para quienes nos necesitan. Les invito a detenerse un momento, a pensar en las personas que han estado a su lado en silencio, como Amara estuvo para Isa, y preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para hacer esa luz en la vida de alguien? Si esta historia tocó su corazón, compártala con un amigo o familiar, porque, al final, la memoria de estas historias nos recuerda que nunca es tarde para redescubrir la fuerza de la familia y la grandeza de un acto de amor.